Quiero tener, antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios, tener una oración. Vamos a ver qué tiempo tengo. Que estoy comenzando a predicar a las 12. Tenía que empezar a las 11:30. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Queremos rogarte ahora tu bendición, Señor, y al abrir tu palabra tú puedas preparar nuestros corazones para recibir tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que podamos, Señor, dejarnos dirigir por tu Santo Espíritu y que tú nos hables a cada uno. Sabemos que muchos han venido con cargas, situaciones, preocupaciones. Queremos rogarte, Padre Celestial, que todo eso lo podamos dejar fuera y que tú puedas, mi Dios, preparar nuestras mentes para la parte que tú has preparado para cada uno de nosotros, la podamos llevar y nadie nos la pueda quitar. Sé con los niños, bendícelos, manténlos calmados, Señor, en silencio, y que tu bendición, mi Dios, pueda estar en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, todo el que tenga celular, por favor, asegúrese de que está en off. Voy a darle un testimonio. La hermana María ahora me escribe, me manda una foto, que el hermano José está predicando en una pequeña iglesia que tienen allá donde ellos viven. Habían 8 personas hoy allí reunidos y el predicador era José hoy. Oremos por ellos, hermanos, porque ellos quieren hacer la obra de Dios. Y sabemos que todo el que quiere y ora, Dios lo capacita. Nadie se crea incapaz. En la obra de Dios, todo el que le pide a Dios sabiduría, ¿qué hace Dios? Dios lo capacita. ¿Sí o no? Quiero comenzar la predicación esta mañana con un escrito que vi muy importante, que la escribió Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santalla, y dice así: quien olvida su historia está condenado a repetirla. ¿Saben eso? Eso muchas veces se ha dicho. La frase del título invita a toda generación del futuro que debe ser educada a través de la historia, dice este sabio o este filósofo. O sea, toda generación del futuro tiene que ser educada a través de ¿qué? De su historia. Porque el que deja atrás el pasado no aprende de ello y por esta razón tiene alta probabilidad de volver a repetir las historias amargas del pasado. ¿Sí o no? Este ha sido un mensaje que se nos ha presentado desde la existencia del hombre, pero quiero siempre se cae, o sea, el hombre cae en el mismo error de creer que se puede continuar sin aprender del pasado. Y esto nos ha llevado a caer siempre en los mismos errores de ¿qué? Del pasado. Eso lo dice la Biblia también. Dice la Biblia que ¿qué fue? Lo mismo que será. ¿Y qué se hará después? Dice lo mismo que ya fue ¿qué? Lo mismo que ya fue hecho. El conflicto de los siglos lo presenta a sí mismo. ¿Y saben lo que pasa, hermano? Que el ser humano rápido olvida su ¿qué? Olvida su historia. La lectura bíblica que leyó el hermano Domingo la encontramos en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 14. Vamos a leerla allí. Hebreos 3. ...12 al 14. Y ahora dice el apóstol Pablo: miren, hermanos, ¿a qué se está refiriendo Pablo aquí? A la historia de ¿quién?
del pueblo de Israel, ¿verdad? Si leemos del versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, en el día de la tentación, ¿dónde? En el desierto. Pablo se está refiriendo aquí a la historia de ¿quién? ¿Saben por qué, hermano? Pablo está diciendo, acuérdense de la historia. Quien olvida la historia comete los mismos errores ¿de qué? Del pasado. Si nosotros no somos educados en la historia de la iglesia de Dios, Satanás nos lleva a que volvamos a cometer los mismos que. ¿Saben por qué? Dice la hermana de Guay, hermano, que Satanás no se le va a permitir usar ninguna arma nueva. O sea, no va a poder inventar nada nuevo. ¿Qué él va a hacer? Él va a traer las formas de que ha luchado en el pasado y le va a dar nueva ¿qué? Nueva vida. Pero van a ser las mismas formas que ¿qué? Que trabajó ¿cuándo? En el pasado. Entonces, nosotros estudiando la historia del pasado de la iglesia de Dios, podemos saber a qué tenemos que enfrentarnos ¿dónde? En el futuro, ¿sí o no? Pero hermanos, teniendo tanta historia, hay veces que nosotros vivimos como si nada nos interesara y como si nada fuera a pasar. Dice el apóstol Pablo en Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse ¿de quién? Del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Ese exhortaos lo podemos traducir como estimúlense, repréndanse, anímense, edúquense, amonéstense unos a otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se ¿qué? O sea, ¿qué pasó en el pasado? En el pasado, ¿qué pasó con el pueblo? Se endureció. Y a pesar de que pensaban que estaban obedeciendo a Dios, cuando nosotros vamos a la historia, hermano, del pueblo de Israel, yo lo comentaba con Leiser hace poco en el parque, que fuimos al parque el fin de semana, ¿cómo Satanás llevó a Coré, Datán y Abirán a la rebelión contra Dios? Primero contra Moisés, eso se tradujo en contra de Dios. Pero cuando tú analizas la vida de ellos, patriarca y profeta, gracias a Dios que tenemos esa lupa, ellos pensaban que estaban sirviendo de corazón ¿a quién? A Dios. Si ellos se hubiesen dado cuenta de por donde ellos iban, dice el hermano Juan que hubieran mirado para atrás, pero ellos rápido, ellos fueron engañados ¿por qué? Por el pecado y pensaron de corazón que estaban sirviendo ¿a quién? A Dios. O sea, hermano, nosotros podemos ir por un camino pensando que estamos en lo correcto y nuestro corazón haber sido ¿qué? Endurecido. Dice aquí, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué? Porque somos hechos participantes ¿de quién? Con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza ¿de qué? Del principio. Quiero continuar, hermano, con una de las trampas que Satanás usó en el pasado. Yo quiero que ese niño se siente. Ese niño no puede estar caminando de atrás. Que alguien se haga cargo de ese niño ahí. Si el papá está afuera, sácalo, Leiser, y que entre con el papá. Sácalo para afuera. Hermanos, mantengan los niños cerca de ustedes. Siempre en la iglesia, Dios se va de una iglesia donde no se le mira con reverencia. ¿Ustedes saben eso? Dios no está donde hay reverencia. Por eso tenemos que mantener los niños cerca de nosotros y cuidarlos de ellos. La iglesia tiene que velar. Cuando el papá no está o la familia no está,
alguien tiene que hacerse cargo. Si no hay un diácono o una diaconisa que se encargue. Quiero compartir con ustedes, hermanos, página 274, primeros escritos. Esto es historia lo que les voy a leer. Capítulo 52, el que tenga primeros escritos lo puede leer en su casa. Esto fue lo que pasó con la iglesia primitiva. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva? La iglesia primitiva comenzó a degenerarse hasta el punto que llegó a formar ¿qué cosa? De ella salió un grupo de personas donde se formó la iglesia católica. Aunque muchos fieles rompieron, dice el conflicto de los siglos, capítulo 2, capítulo 3 del conflicto de los siglos, rompieron cuando la iglesia se corrompió, la gran mayoría se paganizó. Eso es la historia que nosotros tenemos que estudiar para no cometer ¿qué cosa? Los mismos errores. O sea, el plan de Satanás es meter dentro de la iglesia la corrupción. ¿Cuál es la misión de la iglesia, de los hijos fieles de Dios? Velar para que eso no suceda. ¿Cómo se vela? Tiene que mantenerse dentro de la iglesia, ¿saben qué? El espíritu del testimonio fiel a la iglesia. ¿Cuál es el testimonio del testigo fiel? Yo te amonesto, yo te aconsejo, yo te exhorto, Apocalipsis 3, que es el testigo fiel que amonesta ¿a quién? A la última iglesia. Cuando eso sucedió, oigan en qué se convirtió. La iglesia no es ahora el apartado y peculiar pueblo que era cuando los fuegos de la persecución estaban encendidos contra ella. Ya en el siglo III, cuando Constantino, el pagano, emperador de Roma, se disfrazó de cristiano. ¿Se disfrazó por qué? Ya los apóstoles habían muerto, ya los defensores de la verdad habían muerto, y la iglesia estaba preparada, ¿saben para qué? Se había metido en ella otro espíritu, y la iglesia estaba preparada para recibir ¿a quiénes? A los paganos con los brazos abiertos, sin pedirle que realizaran ningún cambio. En eso está la iglesia hoy. Así mismo está la iglesia hoy. Las iglesias se llenan de gente y la gente no cambia. La gente no es transformada. No hay un cambio ni exterior ni interior en las personas. ¿Por qué? Porque el espíritu que lleva a que la gente sea transformada, no lo queremos en la iglesia. Tristemente, hermano, esa es la historia. Si olvidamos la historia, lo volvemos a cometer. Y nosotros hemos venido olvidando ¿qué cosa? La historia del pasado. Dice Elena de White, la iglesia no es hoy lo que fue cuando tenía ¿qué cosa? Persecución. Cuán empañado está el oro, cuán transmutado el oro fino. Vi que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar, o sea, diferente y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo. ¿Que recibieron quiénes? Los discípulos. ¿Por qué no hay poder en la iglesia? Porque no somos un pueblo peculiar y apartado. Dice que si se me hubiese mantenido ese poder, sanarían los enfermos, los demonios serían reprobados y echados, y la iglesia sería un potente y un terror para sus enemigos. Pero los enemigos de la iglesia de Cristo se meten dentro de la iglesia y se bautizan. Hermanos, nosotros tenemos que ver qué está pasando hoy. Vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía como suya. O sea, una numerosa compañía que profesaban el nombre de Cristo, pero Dios no la tenía como suya. O sea, no todo el que dice Cristo, Cristo, yo solamente amo a Cristo, yo sigo a Cristo, Cristo lo reconoce como ¿quién? Como suyo. ¿Ustedes saben eso? Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre. Oye aquí, fíjense, vi una numerosa compañía, pero Dios no se complacía en ella,
Satanás asumía carácter religioso y estaba dispuesto a que la gente se creyera cristiana. ¿Oyeron eso? ¿Oíste, Mirta? Satanás, dice aquí, oigan, Satanás asumía carácter religioso y estaba dispuesto a que la gente se creyera cristiana. Y hasta estaba también ansioso de que creyeran en Jesús, en su crucifixión y en su resurrección. Satanás haciendo que la gente creyera en que Cristo había muerto y había resucitado. ¿Eso lo creen quiénes? Todos los creyentes, ¿verdad? Que Cristo murió y resucitó. Satanás le gusta que nosotros creamos eso. Pero oigan, ¿qué más le gusta a él? Satanás y sus ángeles también creen esto y tiemblan. Pero si la fe del cristiano no lo mueve a buenas obras, ni le induce a quien la profesa a imitar la abnegación de Cristo, si la fe no me induce a ¿qué? A imitar la abnegación de ¿quién? ¿Qué cosa es abnegación? Cristo se negó a ¿qué? Hermano, vamos a hacerlo un poquito práctico. ¿Qué cosa es negarse a sí mismo? ¿Y qué cosa es renunciar al yo? Depender totalmente de Dios. Si nosotros hacemos un análisis así abierto, muchas veces decimos, yo hago eso. Hermano, ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificarnos? Si creer en Cristo no me mueve, hermano, a predicarle a otro y hacer todo lo posible porque esa persona se convierta, no lo estoy haciendo correcto. Si eso no me lleva a buscar a Dios, participar de los planes de la iglesia, del pueblo de Dios, a formar parte del pueblo de Dios, a estar comprometido con el pueblo de Dios, porque lleva mucho sacrificio. Yo quiero estar sin que nadie me controle, yo quiero vivir sin que nadie se meta en mi vida, yo quiero ser libre para disfrutar con mi familia, con mi gente, con esa abnegación que pasa con ella. ¿Está presente? No. Y esa abnegación, hermano, se le requiere más que nunca. ¿Cuándo? En estos últimos días. Dice aquí, Satanás no se conturba cuando ve que la gente no se sacrifica. Porque como entonces los cristianos lo son solo de nombre, sus corazones continúan siendo carnales, entonces él puede emplearlo a su servicio mucho mejor que si no profesasen ser cristianos. Tremendo. Ocultando su deformidad bajo el nombre de cristianos, estos pasan por la vida con sus profanos temperamentos, si el carácter nunca cambia, y sus indómitas pasiones. Esto entonces le da motivo a los incrédulos a que culpen a Cristo de las imperfecciones de los así llamados cristianos y entonces desacrediten a los de pura e inmaculada religión. ¿Cuál es el plan de Satanás entonces? Llenar las iglesias ¿de qué? De personas que son ¿de quién? Que son de él. Llenarla de cizaña. ¿Cuándo pasa eso? Cuando no hay persecución. Tenemos que aprender, hermanos, ¿saben de qué? De la historia. La historia nos enseña a nosotros para dónde vamos y cómo librarnos en estos últimos días de ser ¿qué? Engañados. Léanlo. Cojan el... Yo me gozo leyendo este libro, hermano, Patriarca y Profeta. No pierdan el tiempo en internet, cojan este libro y léanlo 2 o 3 veces. Patriarca y Profeta. Aquí viene todas las trampas que pasó el pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta que entró ¿dónde? En Canaán. Y después que estaban en Canaán, cómo Satanás impidió que perfeccionaran el carácter. Y la mayoría de ellos fue ¿qué cosa? Cayeron una y otra vez en lo mismo. Lo mismo es para ¿quiénes? Para nosotros en estos últimos días. Todas esas trampas están ¿dónde? Están escritas aquí. Están escritas en la Biblia.
Pero ¿qué es lo que hace este libro? Le pone ¿qué cosa? Le pone una lupa y te las hace un poquito más claras, te las hace prácticas para que las puedas entender. Dice este libro, sigo leyendo primeros escritos. ¿Por qué las iglesias se han llenado? Oigan por qué. Los ministros adaptan sus sermones al gusto de estos cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hicieran, estos cristianos mundanos no quedarían en la iglesia. ¡Wow! Cristianos mundanos. Hermano, nosotros tenemos que hacer una reflexión este fin de año. ¿Habré sido yo este año que pasó completamente un cristiano mundano en la iglesia? ¿Estaré aquí solamente por tener la idea de que me voy a salvar? ¿Estaré estorbando la siega, como leímos hoy por la mañana? Digo, la siembra, perdón, en la iglesia. Esto para reflexionar. Todavía el juicio no se ha cerrado. Y si estamos leyendo esto hoy y tú lo estás escuchando, es porque todavía Dios tiene ¿qué cosa? Esperanza contigo. Si no, no te hubiese traído hoy aquí. Dice que si se predicara, estos cristianos mundanos no quedarían ¿dónde? Sin embargo, como la mayor parte de ellos son personas que dan dinero a la iglesia, los ministros quieren que esa gente se mantenga en la iglesia. Aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. Qué triste, hermano. Que Dios vea gente en la iglesia que merecen estar, que Satanás y sus ángeles merecen estar más en la iglesia que ellos. ¿Será el caso de nosotros? Y esto es para reflexionar. Yo cuando leía esto, me puse de rodillas y le pedí a Dios que me ayudara a no ser de este grupo. Pero tristemente, hermano, cuando la iglesia no tiene persecución, cualquiera es religioso. ¿Qué Dios quiere? Que estemos unidos a Él, los unos con los otros, practicando ¿qué cosa? La verdad. Sigue diciendo aquí. Esto es precisamente lo que Satanás quería. Hacer aparecer la religión de Jesús como popular y honrosa a los ojos de los mundanos. Dice a la gente que quienes profesan la religión recibirán más honores del mundo. Estas enseñanzas difieren totalmente de las de Cristo. La doctrina de Él y el mundo no pueden convivir ¿en qué? En paz. O sea, la doctrina de Cristo y el mundo no pueden convivir ¿en qué? En paz. Cuando uno quiere vivir la religión de Cristo como es, no encuentra paz entre la gente que no quiere vivir la qué cosa. Ni aún en la iglesia. Cuando ven que no pueden mantener su postura frente a la doctrina de Cristo, entonces atacan ¿qué cosa? Atacan al mensajero. Atacan el carácter. Atacan a las personas que para su bien le están llevando, tratando de que vivan a la altura de la luz que tienen. Tristemente, hermanos, así. Pero eso lo vemos también donde domingo, en la historia, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Si nosotros aprendemos de la historia, nunca nos vamos a volver rebeldes. Nunca nos vamos a virar en contra de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque la historia estará presente, hermano, y cuando Satanás querrá levantarnos, miraremos ahí y digamos, yo no puedo hacer lo mismo que hicieron ¿quiénes? Aquellos rebeldes. Yo voy a obedecer a Dios y voy a aprender ¿qué cosa? De su palabra. Dice aquí, quienes siguen a Cristo han de renunciar al mundo. Las enseñanzas halagadoras provienen de Satanás y sus ángeles. Ellos trazaron el plan y los cristianos nominales, o sea, cristianos de nombre, lo llevaron a cabo. Enseñan fábulas agradables que las gentes fácilmente creen. Y se agregaron a la iglesia pecadores hipócritas y descarados. Si la verdad hubiese sido predicada en su pureza, pronto habría eliminado de esa clase de la iglesia. Pero no hubo diferencia entre los que profesan servir a Cristo y los mundanos. ¿Tiene que haber qué, hermano? Tiene que haber diferencia. El juicio, hermano, está por terminarse.
El estar en la iglesia, que mi nombre esté aquí o que la gente me tenga en estima, no me asegura la salvación. Satanás se ha propuesto que la iglesia está llena de creyentes solamente de ¿qué? De nombre. Aprendamos de la historia. Por eso dice el apóstol Pablo aquí en Hebreos, que lo acabé de leer ahorita: hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios que vivo. Se apartan de Dios, pero continúan ¿dónde? En la iglesia, no se van de la iglesia. Satanás hace que se aparten de los principios correctos y que vean los principios de Dios como demasiada exigencia, como demasiado duro, y como resultado su corazón se endurece. Se mantienen en la iglesia, pero haciéndole el juego ¿a quién? Al enemigo. Dice aquí: vi que si la falsa cubierta hubiese sido arrancada, voy a leer un poquito más arriba, pero no hubo diferencia entre los que profesaban servir a Cristo y los mundanos. Vi que si la falsa cubierta hubiese sido arrancada de los miembros de la iglesia, habría revelado tanta iniquidad y vileza y corrupción, que el más tibio hijo de Dios no habría vacilado en llamar a esos profesos cristianos por su verdadero nombre, hijos de vuestro padre el diablo, cuyas obras que hacen, realizan. Primeros Escritos, página 275. Hermano, analicemos esta historia, analicemos el pasado. Esto sucedió en el pasado. ¿Cuándo? Cuando la iglesia se mezcló ¿con qué? Con el paganismo. El mundo se metió dentro de ¿qué? De la iglesia. Los conceptos del mundo se metieron ¿dónde? En la iglesia. Pero cuando vemos esta historia, se parece mucho a nuestra historia, ¿verdad? Dice aquí: Jesús y toda la hueste celestial miró con desagrado la escena. Sin embargo, Dios tenía para la iglesia un mensaje que era sagrado e importante. Esto fue cuando la iglesia se mezcló con el paganismo, cuando surgió la iglesia católica que dominó el mundo, Europa entera. Pero eso se ha mantenido ¿dónde? Satanás ha venido, como la historia, hermano, no se estudia. Como no aprendemos de la historia, Dios trae ahora en este tiempo, que vamos a leer ahora, un mensaje que fue a Guillermo Miller, año 1836 al 44. Las iglesias se despiertan, pero como descuidamos la historia, Satanás volvió a hacer lo mismo ¿dónde? En las iglesias que salió de ahí. Y la llevó otra vez a una condición que Dios no la mira como suya. Y oigan qué dice aquí, con qué mensaje Dios despertó a la iglesia. Si lo recibiera, produciría una reforma cabal en la iglesia, haciendo revivir el testimonio que eliminaría a los hipócritas y pecadores y le devolvería a la iglesia el favor de ¿quién? El favor de Dios. Dios trajo un mensaje, sabemos que fue el de Guillermo Miller, mensaje que despertó las iglesias en 1844, pero eso le traería a la iglesia ¿qué cosa de vuelta? El mensaje del testimonio del testigo fiel ¿a quién? A la iglesia. ¿Y eso eliminaría qué cosa de la iglesia? Los pecadores descarados. Apocalipsis 3. Vamos un momentico allí. Apocalipsis 3, 14 en adelante. El mensaje a la iglesia de la Odisea. Cuando Guillermo Miller predica su mensaje, la iglesia salió del estado de apostasía que tenía y se convirtió en la iglesia de Éfeso. ¿Saben eso? O de Esmirna. Una iglesia en la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor.
Esa condición de la iglesia duró desde el año 1844 hasta el año 1873. La iglesia de Filadelfia. Una iglesia que, según el versículo 8 de Apocalipsis 3, dice: yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la puerta del santuario, el lugar santísimo. Y la iglesia, oigan en qué condición quedó, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi ¿qué? Mi nombre. Pero como nosotros nos olvidamos rápido, hermano, de la historia, que una vez que el mundo se mete dentro de la iglesia apostata y pierde el favor de Dios, la iglesia rápido, ¿saben qué cayó? En la condición de la iglesia de la Odisea. Vamos a ver qué dice de la iglesia de la Odisea. He aquí escribe al ángel en la Odisea, él aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Allí en primeros escritos decía que el mensaje de Miller, que le devolvió a la iglesia el favor de Dios, también trajo consigo ¿qué cosa? El mensaje del testimonio ¿de quién? Del testigo fiel. Pero como ese mensaje del testigo fiel, hermano, no se quiere, muchas veces nosotros no queremos que nos reprendan, que nos digan lo que tenemos que hacer. La iglesia entonces cayó ¿en qué condición? En la condición de la Odisea. Y dice aquí, el testigo fiel, oigan qué dice. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no descubras la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que vea. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y ¿qué? Y él conmigo. Este mensaje le devolvería a la última iglesia otra vez ¿qué cosa? ¿El favor de quién? El favor de Dios. Y nosotros necesitamos hoy, hermanos, más que nunca tener el favor de quién? El favor de Dios. Si algo necesita la iglesia hoy, tener el favor de quién? No de mis parientes mundanos. ¿De quién? De Dios. No de mi jefe en el trabajo. ¿De quién? De Dios. Hermano, el sábado es violado por los creyentes que guardan el sábado. ¿Ustedes saben eso? Ahora el sábado se está poniendo temprano. A las 5, 5:20. Y hay hermanos que no tienen el valor de decirle al jefe que tienen que irse antes de la puesta del sol del trabajo. ¿Y ustedes saben que así están perdiendo el favor de Dios? Porque permiten que todavía en horas del sábado están trabajando. Así se pierde el favor de Dios, ¿sí o no? Eso me lo enseñaron a mí en la iglesia cuando yo entré. Pero ¿saben qué le falta a la iglesia? Le falta fe. Por eso el testigo fiel le dice a la iglesia, escuchen qué le dice. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo de que de mí compre oro refinado en fuego. ¿Qué cosa es el oro? La fe y el amor. La iglesia no tiene confianza en que Dios le puede proveer lo que necesita para pagar ¿qué cosa? La renta. La iglesia de estos últimos días, hermano, necesita aprender de la historia del pasado. ¿Cuántos adventistas he visto que el viernes lo coge trabajando a las 6 de la tarde, de noche? Y cuando tú le dices, no, imagínate, tengo que pagar la renta. Pierden el favor de Dios, ¿por qué? Porque les falta fe. Entran a trabajar el viernes antes, el sábado antes de la puesta del sol, porque les falta ¿qué? Fe. Porque no hemos aprendido del pasado.
esas personas que son así jamás van a entrar en el reino de los cielos. Y no es que lo diga yo, lo dice ¿qué cosa? La palabra de Dios. Claro, el que dice este testimonio claro, muchas veces la gente no lo quiere ¿qué? No lo quiere escuchar. Porque pone de manifiesto que le falta que, hermano, aquí no es ponerse bravo, aquí es prepararse ¿para qué? Para poder tener la bendición de ¿quién? La bendición de Dios. ¿Cuántos hermanos? Hace poco oí a alguien que nos dijo así. El problema es que tengo que... A mí no se lo dijeron a Leice. Yo le digo, mira, esos testimonios no los aprenda. A Leice le ofrecieron un trabajo el otro día que ganaba bastante y lo único que le dijeron es que tenía que trabajar un sábado al mes. Hermano, el que es fiel, ni uno ni ninguno. Gracias a Dios que Leice dijo, no, yo no. Para mí el sábado está primero, hermano. Si no tenemos esa disposición, nosotros tenemos que tener la disposición de pasar hambre, pasar necesidad, que alguien se vea con la obligación de ayudarnos de la iglesia por uno ser fiel. Ya Dios probará a uno y probará al otro. Yo se lo estoy diciendo. Pero por ser fiel a Dios tenemos que estar dispuestos ¿a cuánto? A todo. ¿Qué le falta a la iglesia en estos últimos días? Confianza en Dios. ¿Por qué? Porque se ha metido dentro de ella un espíritu que se ha alejado de ¿quién? Nos ha alejado cada día más de Dios. ¿Pero dónde lo podemos aprender? En la historia. ¿Qué podemos aprender de la historia? Que todos los que fueron así, ninguno entró en Canaán. ¿Qué podemos aprender de los que tenían un espíritu diferente, Josué y Caleb? Aunque yo sé que podemos conquistarlo, yo sé que no nos va a faltar nada, yo sé que Dios va a estar con nosotros. Los que tenían ese espíritu, que aunque eran 2 o 3, no eran muchos. ¿Qué les invito, hermano? ¿Qué es mejor, tener fe o ser incrédulo? La victoria es ¿para quiénes? Para los que tienen fe. Para los que han aprendido, dice la Biblia, con el ejercicio. ¿Están qué cosa? Están ejercitados. Seguimos leyendo. Dice aquí versículo 18, yo te aconsejo, o sea, Dios nos está aconsejando. Dios quiere que ese testimonio vuelva ¿a dónde? Vuelve a la iglesia. El testimonio que invite a los hermanos a ser fieles. Que invite a los hermanos a dejar el pecado. Que invite a los hermanos a qué cosa? A hacer pacto con Dios. A esforzarse por obedecer a Dios. Que vean la obediencia a Dios, no una obediencia al hermano ni a la iglesia. Una obediencia ¿para quién? Al dueño de la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Rafael Pérez? Jesucristo es el dueño de la iglesia. Y cuando estamos siendo fieles, no estamos siendo fieles ¿a quién? Al que nos reprende. Le estamos siendo fieles a Cristo. Pero hay veces que nuestro corazón se llena de dureza y de resentimiento contra aquel que para nuestro bien nos ha amonestado, que decimos, si obedezco es obedecer a este, yo no lo voy a obedecer. Cuando no sabemos que Satanás que nos está engañando y nos está llevando por un camino de ¿qué? De perdición, hermano. Tristemente, muchos han quedado en este año pasado porque Satanás los ha engañado. ¿Por qué? Porque no buscaron en la historia, hermano, y se dejaron llevar por un espíritu que no era bueno. Dice aquí, versículo 18, vestiduras blancas para vestirte. Queremos que la vestidura de Cristo caiga sobre nosotros, violando lo que Dios ha establecido. El manto de la justicia de Cristo, que es la vestidura blanca, nunca va a caer sobre nosotros mientras nosotros practiquemos, acariciemos o tengamos un pecado conocido debajo de la almohada. La justicia de Cristo no tapa el pecado. ¿Se acuerdan en el libro de Zacarías, Josué y el ángel? A Josué se le manda a quitar las vestiduras viles, ¿verdad? Digo, quítenle las vestiduras y pónganle vestiduras nuevas. O sea, el pecado tiene que ser quitado de nosotros. Nunca la justicia de Cristo va a ser puesta sobre ¿qué? Sobre nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestros pensamientos contra el hermano. Viene ahora una Santa Cena, hermano. Si tenemos algo contra alguien, debemos arreglarlo.
Si tenemos pecados guardados, tenemos que arrepentirnos. Debemos confesarlo y arreglarlo para que ¿qué? Para que la bendición de Dios sea devuelta, el favor de Dios sea devuelto ¿a quién? A la iglesia. Y no sea devuelto personalmente. Yo tengo que tener el favor de Dios, tú tienes que tener el favor de Dios. Y cuando todos tenemos el favor de Dios, entonces el favor de Dios descansa ¿sobre quién? Sobre toda la iglesia. Los que no, al final, por eso viene un zarandeo que tiene que limpiar a la iglesia ¿de quiénes? De esos que se mantienen en el mal. ¿Y qué zarandeo va a venir? Persecución. ¿Qué es lo que deja a la iglesia como? Libre de esos hipócritas. ¿Y por qué hipócritas? No es que yo diga que son hipócritas. Porque saben hacer el bien, se disfrazan, se enmascaran y se hacen pasar por justos y santos, cuando en realidad su vida está lejos de obedecer ¿a quién? A Dios. Y su corazón está lleno de resentimiento contra Dios y su pueblo. Eso hay que quitarlo ahora mientras el tiempo de gracia está ¿qué? Está abierto y Cristo está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, intercediendo ¿por quién? Por nosotros. Seguimos leyendo aquí. Unges tus ojos con colirio para que veas el Espíritu Santo. La iglesia de hoy es ciega. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese entraré es Gila, es celebraré fiesta con él. Todos nosotros somos llamados a una fiesta. ¿Qué fiesta? La fiesta del Cordero. A la boda del Cordero, ¿verdad? Allí estamos invitados. Dios quiere que estemos allí. Si oímos la voz de Dios hoy, vamos a poder, ¿qué cosa? Vamos a poder participar de eso. Si no la oímos, hermano, y somos rebeldes, como el pueblo de Israel en Hebreo, como Pablo dice, acuérdense de la historia, simplemente no vamos a participar de eso. Joya de los Testimonios 3:27. Hermanos, revisen estos libros. No dejen que el enemigo que odia la luz que hay en estos libros nos ponga una venda de prejuicio e impida que nosotros preparemos nuestras vidas por lo que Dios en su misericordia ha querido relacionar con el último mensaje para la iglesia de estos últimos días. Dice aquí, aquí habla del mayor engaño que puede haber, cómo este mensaje de la Odisea se aplica a nosotros. Pero por honor al tiempo, ¿cuántos tienen hambre? ¿Y si tiene hambre? Vamos a aguantar un poquito. Denme 15 minutos. Dios conduce a su pueblo paso a paso. La vida cristiana es una constante batalla y una marcha. No hay descanso en la lucha. Es mediante esfuerzos constantes e incesantes como nos mantenemos victoriosos sobre las tentaciones de Satanás. Como pueblo estamos triunfando en la claridad y fuerza de la verdad. Somos plenamente sostenidos en nuestra posición por una abrumadora cantidad de claros testimonios bíblicos. ¿Sí o no? Ningún pueblo tiene la verdad que tenemos nosotros. Y lo podemos sostener, hermano, con los argumentos más grandes que hay. ¿Que es la palabra de qué? La palabra de Dios. Hace poco estábamos allá en el parque y hablé con unas personas que estaban allí y no tenían argumento, hermano. Cuando uno ve la cantidad de argumentos que nosotros tenemos para defender nuestros puntos bíblicos y cómo las demás iglesias, hermano, no tienen conocimiento de la palabra de Dios, uno dice, óyeme, es verdad que nosotros también somos privilegiados. Eso es lo que le pasa a la iglesia de la Odisea. Se cree rica porque tiene mucho ¿qué? Mucho conocimiento, porque tiene toda la verdad. Y hay veces que uno se quiere sentir rico y se siente orgulloso. Nadie sabe lo que yo sé.
Pero hermano, oigan qué pasa. Pero somos deficientes. Conocemos la verdad, pero oigan lo que nos falta. En humildad somos orgullosos. Somos deficientes en paciencia. Somos deficientes en fe. Y como no tenemos fe, violamos de los mandamientos de Dios por alcanzar ¿qué cosa? Las cosas que necesitamos. Somos deficientes en amor. Somos deficientes en abnegación, en vigilancia y en espíritu de sacrificio según la Biblia. O sea, somos ricos porque tenemos mucho ¿qué? Mucho conocimiento, pero nada de práctica. ¿Estamos entendiendo? Como resultado de eso, oigan qué pasa. Se los voy a volver a leer, lo leímos ahorita. Como resultado, oigan lo que pasa. Esto da motivo a los incrédulos para que culpen a Cristo de las imperfecciones de los así llamados cristianos y desacrediten a los de pura e inmaculada religión. Como tenemos tantas deficiencias, tenemos toda la verdad. ¿Sí es verdad, sí o no? Los adventistas tenemos toda la verdad. Pero como nos falta los frutos del resultado, y hermano, nos falta a todos. Hay veces que yo quiero culpar a que le falta Mirta. Y Mirta quiere culpar a Yixi. Y Yixi quiere culpar al otro. ¿Saben lo que nos falta? Nos falta a todos. Satanás se ha metido y hay que sacarlo. Propongámonos este año que viene, hermano, hacer pacto con Dios. Y esas cosas que nos faltan, con la gracia de Dios, poderla alcanzar. ¿Cuántos quisieran alcanzarla? Si no, los de Satanás va a acusar a todo el mundo. Si crees que los tienes, amén. Pero ten cuidado, no estés siendo engañado. Si ves que a algún hermano tuyo le falta, Dios quiere que vuelva a la iglesia, ¿saben qué cosa? El testimonio del testigo fiel. ¿Cuál es el testimonio del testigo fiel? Yo te reprendo, ¿para que qué? Para que te arrepientas. O sea, el testimonio del testigo fiel es el espíritu de reprensión en la iglesia, ¿en el amor de quién? En el amor de Cristo. Fíjense, voy a volverlo a leer. Somos plenamente sostenidos en nuestra posición por una abrumador cantidad de claros testimonios bíblicos, pero somos deficientes en humildad, paciencia, fe, amor, abnegación, vigilancia y espíritu de sacrificio. Espíritu de sacrificio según la Biblia. Necesitamos cultivar la santidad bíblica. El pecado prevalece en el pueblo de Dios. El claro mensaje de reprensión es enviado a los laodicenses, pero no es recibido. Se nos envía el mensaje, pero no lo queremos ¿qué? Recibir. Muchos se aferran a sus dudas. Estamos llenos de dudas. Estamos llenos de dudas del hermano, de la verdad, de la gente que nos rodea. Pero nos aferramos a las dudas y no queremos quitarlas. Se aferran a sus pecados predilectos y a la par que están tan engañados que hablan y sienten como si nada necesitasen. Piensan que es innecesario que se dé el reproche del Espíritu de Dios en la iglesia, o que se refiera a ellos. Dicen, no debería darse ese mensaje. Y si se da en la iglesia, eso es para otro, eso es para otro. Los tales se hallan en la mayor necesidad de la gracia de Dios y de discernimiento espiritual para poder discernir su falta de conocimiento espiritual. Tienen la teoría, pero le falta, ¿qué cosa? El ingrediente que pone, ¿qué? El Espíritu Santo.
¿Qué es lo que nos mueve a fe, a confianza, a ser espiritual, a buscar a Dios, a orar, a estudiar, a venir a las vigilias, a preparar vigilia, a venir a la semana de oración? Eso le falta a la iglesia. Tenemos el conocimiento, pero cuando dicen reuniones espirituales, no, yo no necesito eso. Deja que vayan siempre los mismos. Siempre encontramos una ¿qué? Una justificación. Dice aquí, los tales se hallan en mayor necesidad de la gracia y el discernimiento espiritual para poder descubrir sus faltas de conocimiento espiritual. Le falta toda cualidad necesaria para perfeccionar un carácter cristiano. No tienen el conocimiento práctico de la verdad bíblica que induce a la humildad en la vida y a conformar mi voluntad a la de Cristo. No viven en obediencia a todos los requerimientos de Dios. No solamente Dios tiene 10 mandamientos. Dios tiene muchos requerimientos que nosotros tenemos que obedecer. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Habían otras cosas aquí, no las voy a leer, como la causa de esta ceguera. Patriarcas y profetas, y voy a leerlo porque es el último llamado, o el llamado que quiero hacer en esta mañana, ya en esta tarde, ya es la 1 de la tarde casi. Página 299. Muchos recuerdan a los israelitas de antaño y se maravillan de su incredulidad y murmuración, creyendo que ellos no habrían sido tan ingratos. O sea, dicen de los israelitas sí, ellos hicieron eso, pero yo nunca haría lo que hicieron los israelitas. Hermanos, si no estudiamos la historia de los israelitas, vamos a volver a cometer los mismos problemas que cometieron ¿quiénes? Los israelitas. Pero cuando su fe se prueba, aún en cosas menores que las que pasaron los israelitas, no manifiestan más fe o paciencia que los antiguos israelitas. ¿Por qué? Cuando se los coloca en situación estrecha, enseguida murmuran contra los medios que Dios eligió para purificarlos. Aunque se suplan sus necesidades presentes, muchos se niegan a confiar en Dios para el futuro y viven en constante ansiedad por temor a que los alcance la pobreza o que sus hijos tengan que sufrir hambre o cualquier cosa que la pobreza traiga. Y por eso se trabaja indiscriminadamente. Por eso se trabaja y se olvida ¿de qué? De la fidelidad que a Dios se requiere. Algunos están siempre esperando el mal o agrandan de tal manera las dificultades que realmente existen que sus ojos se incapacitan para ver las muchas bendiciones que demandan su gratitud. Los obstáculos que se encuentran, en vez de guiarlo a buscar la ayuda divina, única fuente de fortaleza, lo separa más de Dios, porque despiertan inquietud y quejas. Y para terminar, dice el apóstol Pablo: miren, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, Hebreos 3:12. En vista de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra fe debiera ser fuerte, activa y duradera. En vez de murmurar y quejarnos, el lenguaje de nuestros corazones debería ser: bendice alma mía Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no te olvide de ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 1 y 2. Hermano, le quiero hacer una invitación: aprendamos de la historia. El año que pasó ya no podemos hacer nada por él, pero el futuro lo podemos poner en las manos ¿de quién?
de Dios. Si hemos hecho algo que en el pasado que no debimos haber hecho, solamente nos queda ¿qué cosa? Dice la Biblia que el que confiesa su pecado, ¿qué alcanza? El que lo confiesa y se aparta, ¿verdad? Dice Juan capítulo 1, primera de Juan 3, primera de Juan 1, 9, si confesamos nuestros pecados es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Todavía Cristo está en el santuario, pero ahorita va a salir. No sabemos de lo que estamos comenzando este año, cuántos vamos a llegar al año que viene. ¿Sí o no? Alguien ayer decía que la Biblia dice que somos como la hierba, y es verdad. La hierba pasa el segador, la chapea, y lo que arranca de ella se seca y en una semana o 2 semanas se la lleva, ¿qué cosa? Se la lleva el viento. Así somos nosotros. Nadie crea que va a vivir para siempre, o que es intocable, o que no es vulnerable. Todos somos vulnerables. Por eso tenemos que estar arreguindados de la mano de ¿quién? De Dios. ¿Listos para qué? Para deponer nuestra armadura y presentarnos delante del juicio que sabemos que ¿qué? Que está en sesión en este momento. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuántos quisieran este año que viene, hermano, hacer pacto con Dios? Quiera Dios, hermano, que podamos hacerlo. Que podamos renovar nuestro pacto con Dios. No importa lo que haya pasado, ya con el pasado no lo podemos remediar. Pero sí podemos, ¿qué cosa? Arreglar nuestras cuentas con Dios. Que el Señor te bendiga en esta mañana, es mi deseo de oración. Les invito a ponerse de rodillas todo el que pueda para tener unas palabras de oración y terminar en esta mañana. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te queremos rogar, Padre, que tú nos bendigas como iglesia, como tu pueblo, y nos ayudes, Señor, para conformar nuestra voluntad a la tuya y que pueda desaparecer el yo, mi Dios, en la obediencia a tus palabras. Bendice esta reunión, bendice a cada hijo tuyo, mi Dios sincero, donde quiera que esté, aquellos que nos escuchan por la radio, la televisión, los medios de difusión, el internet. Permite, Señor, también que tu bendición les pueda alcanzar. Queremos rogar tu bendición ahora por los alimentos que hemos participado de ellos y que podamos, Señor, dejar que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas. Acompáñanos, guárdanos, y este año que comienza, mi Dios, del cual este es el último sábado, podamos dedicarlo, mi Dios, a ti, a tu servicio, a tu obra y a tu causa. Acompáñanos, sé con los jóvenes, los niños que hay en nuestro medio. Permite que ellos también, mi Dios, puedan honrarte con sus vidas y puedan ser usados por tu Espíritu. Quédate con nosotros y guárdanos ahora en el nombre de Jesús. Amén, Señor.